Nadie en la sabana africana estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Una confrontación que cambiaría el equilibrio de poder entre dos de las criaturas más letales de la naturaleza. 40 hienas sedientas de sangre rodearon a una manada de 9 leones. Y lo que siguió fue una escena que pocos se atreven a contar. Todo comenzó al amanecer, cuando el olor de la muerte se mezcló con el viento. Algo estaba mal. Un grupo de hienas, más numeroso de lo habitual, se movía en formación cerrada. Algo las empujaba, algo más que hambre, una sed de venganza. Y su objetivo eran esos 9 leones que patrullaban el territorio equivocado. Durante años, los leones dominaron sin piedad, robaron presas, mataron cachorros de hiena y sembraron terror en cada rincón del valle. Pero esta vez las hienas no huirían. Esta vez ellas serían el terror. ¿Te atreves a presenciar lo que pasó? Te advertimos, no será fácil de olvidar. Mientras los leones descansaban bajo una acacia, confiados y ajenos al peligro que se acercaba, los ojos brillantes de la muerte los observaban entre las sombras. Las hienas habían planeado cada movimiento con precisión. No era un ataque impulsivo, era una guerra anunciada. Esta historia no es solo una lucha por territorio, es una batalla entre orgullo y resistencia, entre fuerza bruta y astucia despiadada. Y al final, solo un grupo quedará en pie. Pero antes de seguir, dime en los comentarios, ¿quién crees que saldrá victorioso? ¿El rey de la selva o la horda sin miedo? El sol apenas se levantaba, pintando el horizonte de rojo sangre. Las hienas, ocultas entre la maleza alta, se deslizaban como sombras vivientes. No ladraban, no reían, solo avanzaban, guiadas por una líder imponente, con cicatrices que contaban historias de violencia. Su plan era claro: cercar, dividir y destruir. Los leones, sin saber lo que se avecinaba, se habían separado. 4 machos patrullaban al norte, mientras las leonas y 2 jóvenes descansaban cerca de un pequeño charco al sur. Esa división fue suficiente para que las hienas decidieran actuar. Sabían que la clave no era la fuerza, sino el momento exacto del ataque. Una de las hienas se adelantó, rompiendo el silencio con un gruñido sutil. Era la señal. En cuestión de segundos, el aire se llenó de pisadas apresuradas y la sabana se estremeció. Las leonas levantaron la cabeza confundidas, y fue entonces cuando las vieron, decenas, 40, rodeándolas como un enjambre de muerte. En ese instante no hubo gritos ni rugidos, solo tensión. Las hienas formaban un círculo perfecto, moviéndose al unísono, sincronizadas como si una sola mente las dirigiera. Las leonas, aunque poderosas, sabían que estaban superadas en número. Retrocedieron lentamente, protegiendo a los más jóvenes. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Atacar primero o esperar refuerzos? Comenta abajo cómo reaccionarías si estuvieras rodeado por enemigos que te superan en número. Esta fue solo la primera jugada de una batalla que aún no mostraba sus verdaderas cartas. A más de 500 metros, los 4 machos percibieron un temblor en el aire. No era el sonido de una presa ni el rugido de un rival. Era algo distinto. Una vibración sutil, profunda, que solo un león veterano podía reconocer. Uno de ellos se detuvo en seco. Sabía que eso era una señal de peligro, un llamado no con voz, sino con instinto. El mayor del grupo, un león de melena oscura y ojos desgastados por la batalla, lanzó un rugido que partió el silencio de la sabana. No era un rugido de dominio, era un grito de guerra. Las aves alzaron el vuelo, los impalas huyeron en estampida y las hienas, por un momento, titubearon. Las leonas aprovecharon ese instante, no para atacar, sino para replegarse, formando un muro viviente delante de los cachorros. El rugido les había dado segundos vitales, segundos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte
La líder hiena lo sabía y ordenó avanzar. Los machos corrieron. Sus patas devoraban el terreno seco mientras el eco del rugido se expandía por los valles. El más joven del grupo tropezó, pero fue levantado por otro sin detenerse. No había tiempo. Solo una cosa ocupaba sus mentes: llegar a tiempo para salvar a su familia. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti se enciende sin razón lógica? Un rugido interno que te impulsa a defender lo que amas. Eso fue lo que ocurrió aquí. Y si alguna vez dudaste del lazo entre estos animales, prepárate, porque lo que viene te dejará sin palabras. Comenta si tú también habrías corrido sin mirar atrás. El polvo se levantaba como una cortina que anunciaba la tormenta. Las hienas, al ver que los machos se acercaban, rompieron el círculo y comenzaron a replegarse hacia los costados, preparando la trampa final. No retrocedían por miedo, retrocedían para atacar desde los flancos. El aire olía a furia contenida y a sangre anticipada. Los leones no aminoraron el paso. Los cuatro llegaron como un muro de músculo y colmillos, interponiéndose entre las leonas y la horda de hienas. Durante segundos eternos nadie se movió. 40 hienas frente a 9 leones. Silencio, respiraciones agitadas, cuerpos tensos. Luego todo estalló. La primera en lanzarse fue una hiena joven, confiada en su número, pero fue detenida en el aire por un zarpazo brutal que la arrojó al suelo sin aliento. Eso no detuvo a las demás. Una oleada oscura cayó sobre los felinos con chillidos agudos y mordidas desesperadas. Era una batalla enloquecida, sin espacio para retroceder. Garras rasgando piel, colmillos desgarrando orejas, gritos guturales mezclados con aullidos. Un león giró sobre su eje, sacudiendo 3 hienas de su lomo como si fueran hojas secas. Otro recibió una mordida en la pata trasera, pero continuó atacando sin frenar. No había estrategia, solo instinto y rabia desatada. Las hienas, aunque feroces, comenzaron a caer. Una tras otra, heridas, ensangrentadas, algunas sin fuerzas para arrastrarse fuera del caos. Pero aún así, el número las respaldaba. Por cada hiena caída, otra tomaba su lugar. El equilibrio era frágil, y la verdadera prueba apenas comenzaba. El campo de batalla se convirtió en un torbellino de furia. Las hienas empujaban desde todos los ángulos, mordiendo y saltando sin cesar, mientras los leones se mantenían firmes, formando un núcleo de defensa alrededor de los cachorros y las leonas más jóvenes. Era una danza mortal entre fuerza bruta y agresividad numérica. Uno de los leones más jóvenes cayó, rodeado por 5 hienas que lo mordían sin descanso. Rugió de dolor, pero no cedió. Con sus últimas fuerzas, giró sobre sí mismo y logró arrastrarse hasta el centro del grupo, donde una leona lo cubrió con su cuerpo. Era una lucha sin tregua, donde cada segundo significaba vida o muerte. Las hienas comenzaban a mostrar señales de agotamiento. Sus embestidas ya no eran tan sincronizadas, sus gritos menos coordinados. El calor del mediodía y la resistencia feroz de los leones empezaban a cobrarles factura. Algunas retrocedían instintivamente, pero eran forzadas a volver por su líder, que observaba con ojos ardientes desde una roca. A pesar de la ventaja numérica, las hienas enfrentaban un muro impenetrable. Los leones no solo peleaban con garras, peleaban con el corazón. Cada embestida era un mensaje: aquí no pasarán. Y aunque sus cuerpos estaban cubiertos de heridas, sus espíritus seguían erguidos. No se rendían. Desde la distancia, algunas aves carroñeras ya sobrevolaban el lugar, atraídas por la sangre y los cuerpos tendidos. La sabana había sido testigo de muchas batallas, pero pocas tan intensas como esta. Y todavía no había terminado. Lo peor aún estaba por venir. Cuando parecía que la resistencia estaba al borde del colapso,
El silencio fue roto por un rugido que no provenía de los machos ni de las leonas, sino de lo más profundo de la tierra misma. Era un rugido ancestral, cargado de furia y determinación. El león de melena oscura, cubierto de heridas, se irguió como si una fuerza invisible lo levantara. Sus ojos ya no mostraban dolor, sino fuego. Ese rugido paralizó a todos. Hienas y leones se congelaron por un segundo que pareció eterno. Era más que un grito. Era un llamado a las raíces salvajes, a los tiempos antiguos en los que una sola mirada podía detener una estampida. La líder de las hienas, por primera vez, bajó la cabeza. El rugido la había tocado donde nada más podía, en el alma. Entonces el león avanzó. No corrió, caminó directo al corazón del caos, como si la muerte misma lo siguiera. Las hienas dudaron, algunas retrocedieron, otras se lanzaron desesperadas, pero fueron derribadas con una brutalidad serena. El león no peleaba por victoria, peleaba por legado, por cada uno de los suyos. Los demás leones lo siguieron, ya no como soldados, sino como una manada unificada por algo más que instinto. Se movían como uno solo, derribando cada obstáculo con precisión. Las hienas, desorganizadas, comenzaron a perder terreno. La sabana misma parecía rugir con ellos, como si la tierra aprobara ese momento de furia justa. Fue ahí cuando la líder de las hienas decidió algo impensable: retirarse. Lanzó un chillido agudo y giró hacia el este. La horda la siguió, no sin mirar atrás. Algunos cuerpos quedaron, otros apenas se arrastraban. Pero la guerra había cambiado, no por estrategia, no por fuerza, sino por un rugido que resonó más allá del cuerpo, más allá de la especie. El silencio que siguió a la retirada fue más intenso que el rugido más feroz. El campo de batalla quedó cubierto por el polvo y la sangre de ambos bandos. Los leones no celebraron. No hubo rugidos de victoria ni persecución. Solo una quietud pesada, el tipo de calma que llega después de mirar a la muerte a los ojos y seguir de pie. Los cuerpos fueron contados. 3 hienas yacían inmóviles y otras tantas heridas se alejaban arrastrando sus patas. Entre los leones, uno de los jóvenes no logró levantarse. Las leonas lo rodearon en silencio, lamiendo su melena con respeto. Había caído peleando por su manada. Su cuerpo, aunque inmóvil, seguía siendo símbolo de fuerza. El león de melena oscura se tumbó lentamente, respirando con dificultad. Cada cicatriz de su cuerpo contaba una parte de la historia: la mordida en el flanco, el zarpazo en el cuello, el ojo hinchado. Pero su mirada seguía firme. No había rendición en ella, solo memoria, porque el honor en la sabana no se mide por la cantidad de enemigos derrotados, sino por lo que uno está dispuesto a proteger. Las leonas comenzaron a lamer las heridas de los machos, una a una, sin apuro, sin palabras. Era un acto antiguo, más profundo que cualquier ritual. Las cicatrices no eran motivo de vergüenza, eran medallas silenciosas, recordatorios de que habían enfrentado lo imposible y sobrevivido. Juntos. Al caer la tarde, los buitres bajaron al lugar donde la batalla había ocurrido, pero fueron ignorados. La manada entera se levantó y caminó hacia el río. Iban más lentos, más heridos, más sabios. Habían perdido, pero también habían ganado. Porque en la sabana el respeto no se hereda, se gana con cicatrices. La sabana, bajo el resplandor naranja del ocaso, parecía guardar silencio por respeto. Los ecos de la batalla aún flotaban en el aire, como susurros que el viento no se atrevía a disipar. La manada caminaba unida, sus pasos firmes aunque pesados. Las heridas físicas sanarían, pero las cicatrices invisibles formarían parte de su legado para siempre. A lo lejos, sobre una colina, la líder de las hienas observaba. Su mirada no era de derrota,
sino de reconocimiento. Sabía que ese día marcaría una nueva era entre ambas especies. Ni las hienas serían las mismas después de enfrentar esa resistencia. Ni los leones olvidarían que incluso los reyes deben luchar por su trono. Los cachorros, protegidos durante todo el enfrentamiento, ahora caminaban entre los adultos con la mirada baja. Habían visto cosas que ningún joven debería presenciar, pero también habían aprendido que la fuerza no está solo en los músculos, sino en la unidad, que sobrevivir no es solo vencer, es resistir con dignidad. Mientras la noche caía, un rugido suave brotó del león de melena oscura. No era un grito de guerra, sino un canto ancestral. Uno que hablaba de ancestros, de territorios conquistados y defendidos, de la eterna danza entre depredadores y presas. La sabana lo escuchó y lo aceptó. En ese momento, los más jóvenes levantaron la cabeza. Algo en sus ojos había cambiado. Sabían que algún día el ciclo se repetiría, que nuevas hienas vendrían, que nuevos líderes caerían, pero también sabían que mientras existiera un rugido en el corazón, la sabana siempre recordaría quiénes fueron los que no retrocedieron. La batalla entre 40 hienas y 9 leones terminó, pero su historia resonará por generaciones en la sabana. No fue solo un enfrentamiento de fuerza, sino una prueba de coraje, resistencia y unidad. Ambos bandos dejaron cicatrices profundas, físicas y emocionales que marcarán el camino de sus descendientes. A ti que viste esta historia te pregunto, ¿qué harías si estuvieras en medio de esta guerra salvaje? ¿Lucharías con la misma valentía o buscarías otra forma de sobrevivir? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leer tus opiniones y teorías sobre quién realmente ganó esa batalla. Recuerda que en la naturaleza cada criatura tiene su papel y cada batalla su lección. La historia de hoy nos recuerda que la fuerza no siempre es suficiente y que a veces el verdadero poder está en la resistencia y el corazón. ¿Te gustaría escuchar más relatos así? Comenta qué historias te gustaría que cuente. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los misterios y las batallas más intensas del mundo salvaje, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traerte contenido de calidad. Dale like, comparte este video con amigos que aman la naturaleza y las historias épicas, y juntos sigamos descubriendo lo impresionante que puede ser la vida en la sabana. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en la próxima historia.